Saludos, mi nombre es Yelani Pérez y formo parte del grupo 7. Nosotros vamos a hablar sobre las relaciones internacionales y sus ciencias. Primero que nada, podemos descartar que las relaciones internacionales son un conjunto de vínculos relacionados estrechamente políticos, pero también con cuestiones culturales, económicas y geográficas, que a continuación vamos a explicar. La sociología en las relaciones internacionales. La sociología le da un análisis y una crítica al ser humano en sociedad, así como analiza al ser humano también igualmente en sociedad. Esto quiere decir que todas las interacciones sociales que nosotros tenemos y nuestras formas de organización en jerarquías, en grupos de trabajo, incluso en clases sociales, también son analizadas en esta ciencia. Un ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Antes que todo, hay que decir que un conflicto es un fenómeno sociológico y político, pero ahorita basémonos más en lo social. Como toda guerra trajo problemas y consecuencias, pero ahorita vamos a hablar más que todo de las consecuencias que trajo socialmente al país de Ucrania. Y estas son como la pérdida y las separaciones, porque muchas de estas personas al momento de desatar esta guerra se fueron al sentir que su vida corría peligro en este país, emigraron a otros países para estar más seguros, y al hacer esto perdieron como cierto tipo de identidad, perdieron su hogar, y en este proceso muchos otros se quedaron en este país, y al momento de quedarse hubieron muchas pérdidas de vidas, y otros tantos se escondían en lugares como inhóspitos, como lo eran sótanos o cosas subterráneas, y muchos niños y embarazadas iban a estos lugares igual que heridos, y los doctores tenían que atender a los heridos en estas condiciones un poco inhóspitas. Ciencias políticas en las relaciones internacionales. Esto comprende las relaciones de poder entre cada gobierno. Esto nos quiere decir de que estudia a profundidad las jerarquías en los gobiernos, así como concretamente su sistema político y otros sistemas políticos que llegaran a existir o que existan y que sean ejercidos en otros países, así como los tipos de mandatarios, y esto nos permite saber a profundidad cómo es que funciona. Bueno, sigamos con el ejemplo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Como he dicho anteriormente, un conflicto es un fenómeno político también. Y en este caso podríamos hablar de cómo Rusia es un gobierno imperialista, al igual que Estados Unidos y la OTAN. Y en este caso podríamos hablar de cómo Rusia se opuso a que Ucrania entrara a la OTAN porque corría grave peligro de seguridad del país. Filosofía, moral, sociología y relaciones internacionales. Los debates sobre la ética de la guerra, la responsabilidad de proteger la diplomacia ética son ejemplos de cómo la moralidad influye en la política internacional. La filosofía y la moral son componentes esenciales en la sociología y las relaciones internacionales, ya que ayudan a comprender, analizar y abordar cuestiones sociales y políticas desde la perspectiva ética y teórica. Si hablamos de moral, la moral es un conjunto de valores, normas, creencias en una sociedad que también sirven de modo de conducta para que nosotros lleguemos a establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En este caso, las relaciones internacionales no se rigen por la moral, sino que también es más que todo por la relación de poder entre estados. El discurso moralista ya lo hemos escuchado varias veces para justificar acciones políticas, como por ejemplo con la guerra de Ucrania. Y es que Rusia no invade Ucrania para proteger a la minoría rusa. Moscú de hecho está interviniendo en este caso por una cuestión de intereses, geopolítica y también de seguridad. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos y razonamientos metódicos sobre conceptos abstractos. Esto es porque tratan de explicar las causas y fines de la verdad, tratan de explicar la realidad, nuestras experiencias y nuestra existencia como tal. La filosofía se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio. También enfatiza el pensamiento crítico, busca respuestas lógicas a preguntas sobre la existencia, sin embargo no acepta verdades absolutas. La filosofía es también universal y sistemática.
La filosofía construye la comprensión y la toma de decisiones en los ámbitos de las relaciones internacionales. La filosofía desempeña un papel importante en las relaciones internacionales al proporcionar un marco teórico para comprender y analizar cuestiones globales. Filósofos como Emmanuel Kant y Hans Morget y otros han influido en la teoría de las relaciones internacionales. La filosofía puede abordar temas como la ética en la política internacional, la justificación de las guerras, la corporación global y la naturaleza del poder. Además, proporciona herramientas conceptuales para reflexionar sobre la diplomacia, los derechos humanos y la gobernización global. La geografía en las ciencias internacionales influye bastante gracias a su posición y el poder de los países en un escenario mundial, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan. Los estudiosos y los formuladores de políticas internacionales a menudo tienen en cuenta factores geográficos al analizar y abordar cuestiones globales, así como en los casos de Panamá. En los ejemplos de historia y geografía podemos ver el caso de Panamá, en donde Estados Unidos aprovechó el descontento político interno. Para la historiografía panameña fue un proceso nacionalista y autonomista que se fue construyendo a finales del siglo XVIII. Finalmente concluyó con la separación de Panamá y Colombia. El control del Canal de Panamá permitió a Estados Unidos una excelente posición estratégica y de control regional, donde por ende podemos ver el imperialismo y la influencia política de los Estados Unidos como ejemplo claro. Ahora bien, la historia como ciencia de las relaciones internacionales desempeña un papel crucial al proporcionar un contexto histórico y una base de conocimiento para comprender cómo se han desarrollado y transformado las relaciones entre países a lo largo del tiempo. Esto también permite a los estudiosos y a los formuladores de políticas aprender de la historia para abordar los desafíos y oportunidades en el ámbito internacional actual. Como segundo ejemplo, también podemos ver la intervención de Estados Unidos al involucrarse en el conflicto de movimientos de independencia cubano. A Estados Unidos esto le causó de sumo interés y por ende decidió involucrarse a la causa cubana, considerándose un fuerte en el país también. Ayudaron a su proceso a la isla cubana, pero a cambio mantuvieron una influencia y de poder sobre temas de decisiones sobre el espacio geográfico de Cuba en este momento, y así también violando la soberanía cubana con la enmienda de Plata. De esta manera podemos ver otra forma de intervención de los Estados Unidos en historia y de forma geográfica sobre este territorio, que finalmente recuperó su libertad en 1934, obteniendo su autonomía e independencia de Estados Unidos nuevamente. La economía en el ámbito internacional es de suma importancia, ya que la relación entre los estados, especialmente sus conflictos y antinomías, tienen su explicación última en factores de orden económico. Sin un constante recurso a la ciencia económica será imposible comprender muchos asuntos. El mundo funciona gracias a estas conexiones entre países y básicamente esas interacciones a través de los recursos de cada país hacen la importancia de la economía. Debido a la diferencia en la dotación de recursos, los países entablan un comercio ventajoso para beneficiarse de la dotación de recursos de los demás y aumentar su actividad económica. Un ejemplo de la economía en las relaciones internacionales es la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1944 en una conferencia internacional en Estados Unidos, donde se estableció que el FMI promovería la estabilidad macroeconómica y financiera a nivel mundial, al igual que brindando también asesoramientos políticos y financieros a los países para que tuvieran así una economía mucho más estable. Al igual, por otro lado, el Banco Mundial se estableció para el desarrollo económico a largo plazo y la creación de proyectos y asesoramientos tanto a nivel técnico como financiero para así promover la reducción de pobreza a nivel mundial. El derecho internacional surge de la necesidad de establecer un marco que regule conflictos frecuentes entre estados. Por ejemplo, los derechos para explotar aguas que podrían ser de dominio de varios territorios o el establecimiento de fronteras. El derecho internacional no solo refleja la realidad de la política internacional, sino también la enmarca. El derecho ejerce un influjo benéfico sobre la política internacional en cuanto procura armonizar la relación entre los estados.
La Corte Internacional de Justicia es el organismo judicial de las Naciones Unidas, encargada de los casos entre estados y cualquier tema de derecho internacional, así sea como la delimitación de una frontera o incluso la violación de derechos humanitarios. Sin embargo, para los casos de esta, deben de ser únicamente estados y no la consulta o incluso los casos entre actores o personas a nivel internacional. También para esto, un estado debe demandar a otro y ambos deben de estar de acuerdo ante la consulta. También es de aclarar que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son de índole obligatorias para las partes afectadas.